¿Dónde estaban los mayores precursores de la libertad humana cuando habían 2 millones de africanos esclavizados en América? Buena pregunta, ¿verdad? La esclavitud fue una industria altamente organizada en Europa, especialmente durante el siglo XVIII, que fue conocido como el Triángulo Comercial. Las empresas dedicadas al secuestro y comercialización de africanos transportaban en condiciones infrahumanas a cientos de personas secuestradas desde África hacia los centros de producción coloniales y hacia los centros de trabajo en Europa. Pero los inversionistas europeos hacían de este un negocio lucrativo, y ese es el caso de John Locke, famoso por redactar uno de los más importantes tratados filosóficos donde dice proteger las libertades y derechos individuales. Él es también uno de los grandes inversionistas de la Royal African Company, una empresa privilegiada inglesa que se dedicaba al transporte, secuestro y comercio de esclavos en África Occidental. Además, durante la redacción de la Constitución de Carolina de 1669, confirió poder absoluto sobre los esclavos a sus señores. Y como también estamos hablando de filósofos con serias contradicciones, hablemos también de Voltaire, quien critica las instituciones y las prácticas abusivas del Estado. En sus obras, Voltaire hace especial énfasis en la libertad y la tolerancia, como por ejemplo en su obra estrella Cándido, cuando denuncia la brutalidad de la esclavitud. Pero Voltaire también tenía inversiones en la Compañía Francesa de las Indias Orientales, que participaba en la trata de esclavos. Además, ahora en conocidas cartas privadas menciona la rentabilidad de este comercio. Voltaire además poseía un pequeño número de esclavos en su residencia en la isla de Ferney, lugar donde vivió sus últimos años. Esto lo convierte en un filósofo con muchas contradicciones y desmiente algunos de sus más importantes discursos de libertad. ¿Y cómo podríamos olvidar a Immanuel Kant? Aunque en el sistema ético de Kant se establecen principios que condenan la esclavitud, la verdad es que Kant fue bastante eurocéntrico. En muchos de sus escritos establece una definida jerarquía racial en la que los negros son instrumentos del mundo europeo. Los estudios antropológicos de Kant contienen filtros normativos, pero también perpetúan el derecho de las potencias a establecer la dominación colonial europea. Entonces, la próxima vez que hablemos de próceres de la libertad, recordemos a quiénes iba dirigido el derecho a ser libre. Recordemos que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano nunca incluyó a la población esclavizada. Y no sería hasta 1948 cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos incluyó el derecho a no ser sometido a esclavitud. Pero bueno, estas son solo mis opiniones. ¿Qué opinas tú? Déjame un comentario.